Hermanos de la Iglesia Reina y Justicia, nos da gusto saludarles esta mañana, este domingo. Esperamos que hayan tenido una muy feliz Navidad con toda la familia, con todas las personas a su alrededor. De verdad que estamos deseosos de que este año que venga sea un buen año para todos nosotros, que Dios nos pueda bendecir, que podamos ver su presencia en nuestras vidas y ver a Cristo crecer en medio de nosotros. Entonces vamos a tener una pequeña reunión virtual por video. Si hay alguna persona alrededor de usted que se la pueda traer, pues tráigasela a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Vamos a estar haciendo unos cantos de adoración y vamos a compartir también la palabra. Entonces, gracias por estar con nosotros durante todo este año. De verdad que les amamos y creemos que el próximo año va a ser un buen año también para todos nosotros.
nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Hermanos, pues ya estamos ahora sí terminando el año y fue un año, como lo mencioné el otro domingo, de muchas luchas, de muchos retos, de muchas pruebas que tuvimos que superar, pero gracias a Dios estamos aquí, sabemos que su mano pues nos sigue sosteniendo y que el año que entra pues también será un año donde el Señor nos siga sosteniendo a cada uno de nosotros. Quisiera solamente darles una reflexión acerca de algunos textos que encuentro en la Biblia sobre el tema de Navidad. Y hay muchos textos que hablan sobre el nacimiento de Jesús. Pero hay un par de textos que son un poco olvidados y creo que tienen mucha profundidad en el tema. Y quisiera hablar acerca de dos textos que aparecen. Hace algunos años hablé de uno de ellos, pero quisiera que lo retomáramos con una nueva luz en los temas que este texto nos expone. El primero es Juan 1. Juan 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan 1 nos habla de muchas cosas. Está hablando Juan, el apóstol, acerca de la encarnación de Jesús. Comienza su epístola, su evangelio, diciéndonos que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, que el Verbo estaba con Dios, que era Dios mismo y que habita en medio de nosotros. Toda esta introducción que hace Juan a su evangelio tiene muchas cosas importantes para nosotros. En primer lugar, quiero mencionar que nos dice Juan que este Verbo se hace no solamente un cuerpo o una persona o un hombre, sino carne, se hace igual que nosotros. Uno de los grandes misterios del cristianismo y de la Navidad es que Dios, el concepto teológico de quien Dios es, el ser con mayor virtud, la máxima expresión de la virtud que existe, decide hacerse carne y habitar entre nosotros. Pudiéramos pasar años para tratar de digerir esta verdad y para tratar de encontrar dentro de ella un sentido para nuestras vidas y pudiéramos estarnos alimentando constantemente de esta sola verdad. El Verbo se hace carne, habita entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Vimos su gloria como del unigénito del Padre. Cristo decide acompañarnos en nuestro viaje. Una de las cosas que me había estado preguntando durante estos días, por causa de que mucha gente sube versos de Navidad y sube versos bíblicos y pareciera que hay un espíritu triunfalista dentro de toda esta dinámica navideña y la comparto y lo comparto totalmente, pero siempre me entra la duda de saber hasta dónde el reino de Dios tiene que estar actuando. A 2000 años no tendríamos que estar viendo ya una sociedad distinta, no tendríamos que estar viendo una iglesia diferente, no tendríamos que estar viendo gobiernos distintos, mucha menor pobreza, mucha menor enfermedad, etc. Y vienen estas dudas que constantemente me surgen a mí cada época navideña. Bueno, hace 2000 años nació El Salvador. ¿Dónde está la salvación siendo evidente en las sociedades en las cuales vivimos? Pero me parece que estos versos responden a esta pregunta de manera real. El Verbo se hace carne porque habita entre nosotros para compartir las luchas, las cargas, la felicidad, las tristezas, las derrotas, las victorias y poderse identificar con nosotros. Esto es algo que la Biblia enseña desde sus primeros inicios y nunca ha sido una promesa vacía de tener una sociedad perfecta o vidas perfectas. Siempre la Biblia ha sido muy clara en decirnos: el Verbo se hace carne para habitar junto con nosotros, para sufrir junto con nosotros, para ser tentado como nosotros pero sin pecado, para acompañarnos en el camino, para ir con nosotros a través de las circunstancias en las cuales nosotros nos encontremos, sean buenas o sean malas. Esto es algo que la Biblia va a enseñar de manera muy clara una y otra vez, y esto es el sentido de aquella frase o aquella palabra de Emmanuel que profetizaba Isaías: Dios está con nosotros. Dios está caminando junto con nosotros en medio de nuestras vidas, aunque parecieran no ser las mejores vidas que podamos tener. Estamos todavía esperando y anhelando la manifestación plena del reino de Dios, donde entonces sí veremos todas las promesas cumplidas. Pero hasta hoy tenemos la esperanza y grande y firme convicción de que el Señor está caminando junto con nosotros. Otra cosa que nos enseña Juan 1, nuestra esperanza es que esperamos esta plena manifestación de su reino. Estamos esperando que no solamente de manera introductoria, pero como lo mencionan los escritores bíblicos, el siglo venidero se manifieste completamente. Entonces sí, tendremos plena paz, plena seguridad, plena certeza de estar delante del Señor algún día en su presencia y gozar de cualquier bendición que Él tenga para nosotros en plenitud, sin un cuerpo de muerte al que se refería Pablo, ¿no? Entonces creemos que todavía va a haber una plena manifestación de su reino para nosotros y estamos anhelantes y expectantes de esa manifestación, como lo hicieron los primeros cristianos en su tiempo. Tercera cosa que me da esperanza de este pasaje es que Él comprende nuestras luchas y nuestros dolores. No tenemos un Dios que se aleje totalmente de nuestra realidad, sino que al compartir con nosotros mismos la naturaleza de carne que nosotros somos y haberse humanizado, en ese mismo sentido Él puede sentir y hacerse presente en medio de nuestros dolores. Él comparte las luchas que nosotros tenemos. Más allá de esto, este pasaje nos va a hablar acerca de un sentido misionero que tiene el Señor. Lo he tratado en varias ocasiones, pero
Me parece a mí que una de las características, uno de los atributos de Dios que no estudiamos lo suficiente y que no es lo suficientemente mencionado dentro de los púlpitos o dentro de las escuelas teológicas, es que Dios es un Dios misionero. Sabemos aquellos atributos que no se transfieren a la humanidad, por ejemplo, que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipresente, que todo lo sabe, pero hay algunos otros atributos que sí se transfieren a la humanidad, como que Dios es un Dios amoroso, es un Dios justo, es un Dios bueno, y nosotros compartimos parte de esa naturaleza en nosotros mismos. Una de esas naturalezas y uno de esos rasgos es que Dios es un Dios misionero. La encarnación de Cristo en Juan 1 nos dice una y otra vez, vayan, vayan, vayan. Como yo fui a ustedes, vayan ustedes a donde tengan que ir, a donde les mande, vayan. El sentido de la gran comisión, vayan y hagan discípulos a las naciones, se sustenta sobre el principio de que Cristo es un Cristo misionero que decide acompañarnos en el camino para mostrarnos el camino de la salvación. De la misma manera tenemos que entender que este nuevo año que comienza es un año donde el Señor nos dice una vez más, vayan, 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 vayan a donde tengan que ir, estén donde tengan que estar, compartan el pan con quien tenga necesidad de pan, compartan la palabra con quien tenga necesidad de la palabra y de ninguna manera se atrincheren o se queden estancados en algún lugar. Esto es algo que Juan 1 nos menciona de manera implícita y creo que vale la pena que lo estemos mencionando. Hay otro pasaje que me parece muy interesante y creo que no se habla lo suficiente de él en temas de Navidad o en época navideña, y es Apocalipsis capítulo 12. Toda la visión que tiene Juan, es una vez más Juan hablando, y toda la visión que tiene Juan de Apocalipsis capítulo 12 es una visión del nacimiento de Cristo precisamente. Y en este pasaje, en el verso 4, leo la segunda parte y luego leo el verso 5 de Apocalipsis 12. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Verso 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es uno de los pasajes más trágicos y de la misma manera en que los salmos nos relatan lo que Cristo vive dentro de sí a lo largo de su vida. Creo que Apocalipsis también hace parte de lo suyo en mostrarnos lo que sucede detrás de la escena. Los evangelios son muy buenos para mostrarnos lo que ocurre en el escenario, pero los salmos nos hablan de aquellas sensaciones que tiene Cristo, por ejemplo, en la cruz, cuando habla, ¿por qué me has desamparado? Y todo esto. Hay todo un salmo dedicado a lo que Cristo está sintiendo en la cruz, nos habla de lo que no vieron los evangelistas. Creo que Apocalipsis pasa por la misma dinámica. Apocalipsis, aunque Lucas y aunque los evangelistas nos hablan del nacimiento de Cristo, Apocalipsis nos está diciendo lo que pasó detrás de escenas cuando Satanás quería impedir que Cristo naciera, y toda la dinámica de guerra espiritual que se da detrás del nacimiento de Cristo es plasmada en Apocalipsis capítulo 12. Dentro del contexto de este capítulo vemos varias cosas que quiero mencionarles. Sea en medio de persecución, sea en medio de lucha, sea en medio de peligro. Porque Cristo no nace dentro de una circunstancia de paz. Apocalipsis 12 nos dice, Cristo nació en medio de lucha, en medio de peligro, en medio de persecución, en medio de infanticidios, en medio de muerte, en medio de sangre, en medio de dolor, en medio de temor. La gente tenía temor, María, José tenían temor, tenían miedo, estaban de alguna manera siendo perseguidos, y todo esto se nos muestra en Apocalipsis 12. María posiblemente no estaba tranquila, y hay una personificación, hay varias interpretaciones de este pasaje, pero una de ellas, claro que tiene que ver con María. Podríamos estar hablando acerca del infanticidio de Herodes, o por lo menos del espíritu que está motivando este infanticidio que se da en los tiempos de Jesús. El mensaje de Apocalipsis también es un mensaje mesiánico, y además de ser mesiánico es un mensaje político. ¿Por qué es un mensaje político? Porque es un mensaje que nos habla de cómo los reinos de este mundo, cómo las estructuras de este mundo se ven amenazadas por el nacimiento de Cristo. Esa misma amenaza existe hoy en día. El mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, el mensaje de que hay un solo rey, pone nerviosos. No estoy hablando únicamente de los gobiernos de los países o los gobiernos estatales o municipales. Estoy hablando de aquellas cosas que gobiernan nuestras vidas. Estoy hablando de aquellas cosas que se han enseñoreado de nosotros, se ven amenazadas cada vez que tomamos en serio
el anunciamiento del nacimiento de Cristo. Viene un verdadero rey a gobernar nuestras vidas, y en ese sentido aquello que nos esté gobernando va a tener que pasar a segundo término. Además, este pasaje nos va a hablar acerca de que la iglesia, así como la mujer que está en nacimiento, no se encuentran en una situación necesariamente ideal. Se encuentran en una situación de peligro, se encuentran en situaciones de persecución, pero a través de esa persecución y de ese peligro, y en medio de esa persecución, es donde Cristo decide aparecer y nacer trayendo esperanza para el mundo. En este solo capítulo de Apocalipsis 12 vamos a ver que Satanás pierde en 5 ocasiones. Hermanos, suena muy bonito cuando Satanás está derrotado, cuando hay victoria para la iglesia, cuando hay victoria para Cristo, pero para que haya victorias y para que haya derrotas tiene que haber guerra. No hay victorias y no hay derrotas si no hay guerra. Satanás se ve derrotado durante 5 ocasiones, pero la lucha no fue fácil. Así, de la misma manera, veremos que este nuevo año traerá sus propios retos, sus propias luchas, pero son necesarias para que podamos ver victorias y crecimientos en nuestras vidas. Más adelante, en este capítulo 12 de Apocalipsis, en el verso 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. Verso 10 dice: ya vino entonces la salvación, el poder, el reino y la autoridad. Cosas que nos dan esperanzas, que nos hablan de esa firmeza que tiene el reino de Dios, esa firmeza de la palabra de Dios, que es inconmovible, que sus promesas son inconmovibles y que perduran eternamente. Nos está hablando de este sentido, y luego hace una referencia en el verso 10 hacia los hermanos. Dice: ¿por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Porque la salvación es para nosotros, porque no hay salvación si no es primeramente para cada uno de nosotros, porque todo lo que ocurre en el reino de Dios, lo que nos ha sido revelado es para nuestra salvación. Debemos de entender esto. Cristo es el centro, Dios es el centro, pero lo que hace, lo hace también por nosotros, para su gloria. Nosotros somos parte importante de toda esta circunstancia, tanto que si no nos hubiera creado, Dios no nos hubiera rescatado. Es muy obvio, pero debemos de entender que hay un valor importante en tu vida. Tienes que entender que el nacimiento y todo lo que sucede bajo esta guerra del dragón, bajo esta persecución, es porque tú eres importante para Dios, y porque de alguna manera Dios previó la situación de pecado, y previó también una salvación para cada uno de nosotros desde el inicio de los tiempos. Verso 11, y con esto vamos a ir cerrando. Y ellos, hablando de estos hermanos que habían sido acusados, le han vencido. ¿A quién? Bueno, al dragón, al acusador, por medio de la sangre del Cordero. Hay una victoria en cada uno de nosotros por medio de la sangre de Cristo. Hemos vencido al acusador por medio de la sangre de Cristo. Esta es una promesa importante para nosotros. Somos más que vencedores en aquel que nos llamó. Tenemos luchas, sí, tenemos persecución, sí, tenemos pruebas, sí, pero hemos vencido por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo hemos vencido. Termina este verso de una manera muy fuerte, y como siempre la Biblia trae una realidad. Cuando creemos que podemos vivir en la fantasía de la eterna victoria y de la eterna paz y seguridad, viene la realidad de que estamos en un mundo todavía en lucha. Porque termina el verso 11 diciendo: menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Otra versión de este texto dice: no valoraron tanto su vida como para evitar su muerte. El verso 11 termina diciendo: hubo quienes vencieron por medio del nacimiento y la sangre de Cristo al acusador o al dragón, pero no lo hicieron porque no valoraron tanto su vida como para perderla. Una vez más, las palabras de Cristo: es necesario morir, es necesario negarnos, es necesario la muerte para entonces poder vivir. Aquí hay una pregunta que solamente quisiera hacer para terminar. ¿Qué tanto valoramos nuestra vida? A la luz de lo que acabamos de escuchar, dice el verso 11: y no valoraron tanto su vida como para perderla. ¿Qué tanto valoras tu vida? Hay dos posibles respuestas para esto que yo encuentro. Número 1, valoro mucho mi vida porque viene de parte de Dios.
Valoro mucho mi vida porque es el Señor el que me ha dado lo que tengo, porque tengo una familia que viene del Señor, porque tengo una casa, porque tengo un sustento, porque tengo la bendición de mi familia, porque tengo amistades, porque tengo una congregación, porque tengo una Biblia. Valoro mucho mi vida porque reconozco que todo lo bueno que tengo viene del Señor. Pero la segunda respuesta es: no la valoro tanto, porque sé que como Él me la dio, Él me la puede pedir. No valoraron tanto su vida como para perderla significa: Señor, agradecemos todo lo que nos has dado, pero lo que nos has dado es tuyo. Lo que tú nos has dado, Señor, te pertenece. Para que podamos tener victoria necesitamos entregarle al Señor todo lo que tenemos y esperar que sea Él el que verdaderamente gobierne nuestro ser. Quisiera solamente en este tiempo orar por cada uno de ustedes y por cada uno de nosotros y rogar al Espíritu Santo que nos dé una claridad de nuestra visión para el próximo año. Que tengamos en claro que somos para Él, que vivimos para Él, que estamos entregados para su obra, para su gloria, y que Él espera de nosotros esto. Nos ha dado todas las cosas y nosotros le entregamos a Él todo lo que tenemos porque Él es digno de recibir toda gloria. Quisiera cerrar con una oración y si me acompaña nada más cerrando sus ojos y poniendo en manos del Señor este nuevo año que comienza, para que Dios nos guíe, nos dé dirección como congregación y como iglesia, y orando que bendiga a tu familia. Ahorita que estás tal vez en tu casa, lo más seguro es que estás en pijamas y que estás en tu casa. Bueno, también orar para que Dios bendiga tu hogar, tu familia, tu matrimonio, las personas que están alrededor de tu vida. Que Dios bendiga cada una de estas cosas. Padre, oramos esta mañana, Señor, sabiendo que las cosas que nos das, Señor, nos las das para nuestro bien y provecho, pero que son tuyas, Padre, y que más allá de lo que tenemos te valoramos a ti. Más allá de valorar lo que nos has dado, Señor, valoramos al Dios que nos ha dado todo y que nos dio a su Hijo, Señor, como un ejemplo para ir, como un ejemplo, Señor, de acompañar al más necesitado, Señor, en su camino, aquel que necesita tu palabra, aquel que tiene hambre y sed de justicia, aquel que tiene, Señor, la necesidad de seguirte. Padre, así queremos tomar ejemplo nosotros. Ruego, Señor, que este nuevo año nos des dirección como congregación y que bendigas cada paso que tomemos como iglesia. Ruego también, Señor, que bendigas cada familia, cada matrimonio, Señor, que esté escuchando, viendo este mensaje, rogándote que la bendición tuya, Señor, tu gracia y tu misericordia alcancen a cada hogar, a cada miembro de la familia, Señor, y que tú estés presente en cada momento de este nuevo año y que les hagas saber que en medio de la dificultad y de la guerra, Señor, tú estás para traernos victorias, victorias que nos harán crecer y victorias que nos harán, Señor, ser más como tú y ver a Cristo crecer en nuestras vidas. Oramos esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues concluimos el año y no me queda más que desearles un feliz año nuevo también. Queremos orar este nuevo año por nuevos propósitos para cada uno de ustedes. Esperemos que sea un buen año y que comencemos con el pie derecho. Que Dios les bendiga y nos vemos el 5 de enero. ¿10 segundos? ¿Listos? Sí. ¿Lista, Regina? Voltea para allá. Bueno, pues ya por último nada más queremos agradecerles por este año como familia que nos han dado como iglesia. Nos sentimos muy queridos por todos ustedes y también nosotros les amamos a cada uno de ustedes. Pues nada más queremos desearles feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Di. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo.